El 6 dice, en un recipiente de 1,2 litros se tienen 0,695 gramos de nitrógeno a 742 milímetros de mercurio en otro recipiente. Eso es un lado. Por otro lado, en otro recipiente de 2,63 litros se colocan 1,1 gramos de... No, me sale el nombre de Argón. argón a 383 milímetros de mercurio. Se pasan los contenidos de ambos recipientes a un vacío de 3,05 litros. Determinar la presión resultante en el último recipiente si la temperatura se mantiene constante. Y después pregunta, ¿qué dice la ley de Dalton cuando un gas se comporta como ideal y cuando como real? Bien. Compartimos pantalla y nos ponemos a la acción con el último ejercicio. Yo ya vengo. Sí, vaya tranquila. Bien. Tenemos acá lo que es el ejercicio 6. Ya lo tenemos resuelto. Voy a ir despacio. Si los pierdo, me avisan y volvemos. Estos dos cuadrados son representaciones. Lo más sencillo posible les recomiendo que hagan. El gas nitrógeno, el N2, lo tengo en el primer cuadradito. Yo sé que acá dentro de ese cuadrado tengo 1,2 litros, tengo 0,695 gramos de nitrógeno, que están a una presión de 242 milímetros de mercurio. En el otro cuadrado tengo 2,66 litros de argón, cuya masa es 1,1. Y su presión, 383 milímetros de mercurio. Nosotros cuando arrancamos gases, hay una ley, mejor dicho, hay tres, que son de Boyle, de Charles y de Avogadro. ¿Qué me dicen esas leyes? Me dicen, la primera, cuando yo multiplique presión por volumen, me va a dar una constante. Que esa constante puede ser 1, puede ser 2, puede ser el número que me dé de hacer esa multiplicación. Nos vamos a centrar en esa. Las otras dos, la de Avogadro me dice que B es igual al número de moles por una constante, y la de Charles me dice que el volumen es igual a la temperatura por una constante. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en Boyle. Hasta ahí vamos. Trae el tapercito azul, donde tenían las cositas, así lo guardamos. ¿No comemos agua? Allá está. Supongo que hasta ahí vamos. Ahí en las cajitas anoté todos mis datos. El tarrito azul con la comida. Lo que yo necesito saber es qué presión van a tener cuando los voy a mover al otro recipiente. Pero para saber esa presión, tengo que plantear una situación inicial y una final, siempre. Mi situación inicial, cuando yo arranco el experimento, van a ser las que tengo planteada ahí en esas dos cajitas diferentes. Mi situación final, no la sé. ¿Qué es lo que yo sé sacando de gases y únicamente leyendo el enunciado? Que la temperatura se mantiene constante. Primera cosa. La segunda cosa que también sé, principio de conservación de la masa. No estoy perdiendo gas cuando paso de un envase al otro. Me dice que todo pasó. Así que los números de moles son iguales. Así que también lo que me dio de gramos, dato de color fue. Para tratar de que yo trate de meter un mole en algún lado y que me quede mal el resultado. Una trampa. Entonces, yo tengo mi situación inicial, mi situación final. Dije que me quiero centrar en la ecuación de Boyle, nada más que en esa, donde P por B es igual a una K.
Agarro eso y digo, bueno, si la K de cuando arranco tiene que ser la misma K que cuando termino, eso es siempre, pues si estamos hablando de un mismo gas, se cumple que la K inicial es igual a la K final, puedo decir lo que dice esta ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Acá, en vez de esta multiplicación, iría una K y tendríamos P por B igual a K, y acá en vez de esto también otra K, donde K es igual a P por B. Ocultas están las K, no las tenemos explícitas, pero están. Matemática, necesito saber P2, así que, por lógica, B que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y la ecuación me queda P1 por B1 sobre B2 es igual a la presión 2. Ajá, sí, si yo no quiero poner 1 y no quiero poner 2 y quiero poner inicial y final, es legal. La anotación ustedes las ponen. No es algo que los profes dicen sí o sí, esto tiene que ser así, así, así. Si ustedes quieren poner I, F, es lo mismo. Si quieren poner 1, 2, y ustedes entienden, alcanza y sobra. Yo pongo 1 y 2, y a veces le pongo I y F. Eso es indistinto. No les van a bajar puntos por eso. Vamos con este. Fíjense que yo fui manteniendo colores para cada paso diferente. Así que nos vamos a lo que es azul. Mi presión es de 742 milímetros de mercurio, la P1, en un volumen de 1,2 litros, B1. Mi B2, que es cuando yo paso de recipiente, es de 3,05 litros. Así que dividido 3,05 litros. Hago el cálculo, me queda que es 291,93. ¿Qué cosa? Este litro se me va con este litro, pues estoy dividiendo cosas iguales. Milímetros de mercurio. Traduzco al español esto. Tengo mi envase inicial de 1,2 litros, donde tengo nitrógeno a 742 milímetros de mercurio. Cuando lo muevo al otro envase de 3,05 litros, la presión que va a ejercer ese gas no va a ser más de 742, va a ser de 291,93 milímetros de mercurio. La presión va a bajar. Caso contrario, miro el argón ahora. Es el mismo procedimiento. La presión inicial del argón en ese envase chiquito era de 383 milímetros de mercurio. El volumen era 2,63 litros, dividido el volumen final, a donde yo le estoy mandando, los 3,0 litros. Hago esa división y me queda que la presión del argón, cuando lo paso, es de 330,26 milímetros de mercurio. Hasta ahí ya estudié los dos gases por separado. Tengo en un nuevo recipiente de 3,05 litros, argón y nitrógeno conviviendo entre sí. Yo ya sé que la presión del nitrógeno es de 291,93 y la del argón 330,26. En ambos casos, la presión bajó. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el volumen. Como la K tiene que mantenerse constante, si yo aumento el volumen, la presión debe bajar. Si yo aumento la presión, el volumen tiene que bajar, para que el resultado permanezca invariable. Eso es proporcionalidad directa o indirecta. Lo mismo pasa con las otras, hay que fijarnos. Ya necesito saber mi presión total. Entra en el juego el señor Dalton. Dalton me dice que las presiones parciales, la suma de todas las presiones parciales, es igual a mi presión total dentro del recipiente. Es la introducción a su ley. Nosotros nos vamos a detener únicamente ahí, en la introducción. Si yo sumo la presión de nitrógeno y la de argón, obtengo mi presión total del recipiente. Que por eso, acá hay un más, no me iba a poner a hacer un renglón con la suma, decidí hacer esto. Y me dio que es 222,3
19 milímetros de mercurio. Como las dos presiones de arriba están en milímetros de mercurio, se mantiene igual la unidad. Soy profe malo. No me gusta milímetros de mercurio, me gusta atmósferas. No especifiqué en qué unidad quería la presión total. Presión total pedía, ¿no? Creo que sí. Sí, presión total. Determinar la presión resultante en el último recipiente. La presión total. Como no me indica qué unidades, las unidades en el sistema internacional, las que siempre voy a manejar, son atmósferas. Si yo la quiero dejar en milímetros de mercurio, como el enunciado no me pide una unidad en específico, está bien. Yo soy malo, quiero en atmósferas, hago este cambio, con la regla de 3. Lo que Maga hizo en factor unitario, yo acá lo hice en una regla de 3. Es decir, este ATM mayúscula está mal, es en minúscula atmósfera, por las dudas. Es decir, que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Entonces, abajo de esos 760 milímetros de mercurio, voy a decir que tengo mis 622,19 milímetros de mercurio y necesito saber cuál es mi perdonen, pues se me puso el chat. Necesito saber cuál es en atmósferas. Entonces hago esa regla de 3. Y obtengo que es 0,82 atmósferas. Y ahí termina mi problema. Diciendo que la presión total es 0,82 atmósferas. Pero a la vez puedo decir que eran 622,19 milímetros de mercurio. Y si me la quiero jugar más y quiero decirla en pascales, también se puede hacer. Pero en dejarlo ahí alcanza y sobra. Ahora, vamos a profundizar un poquitito más en la ley de Dalton. Dalton me había dicho que acá no es parte del ejercicio, solamente para cerrar la idea de Maga. Dalton me dijo que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total del recipiente. Pero si yo no tengo las presiones parciales, pero sí tengo cuántos gramos, que indirectamente si sé cuántos gramos hay, sé cuántas moles tengo. Si sé cuántas moles tengo dentro del recipiente de cada gas y sé mi presión total, yo puedo saber la presión parcial de mi gas. ¿Cómo lo sé? Haciendo que la presión de mi gas de interés, o la PV, es igual a la fracción molar de ese gas, que la fracción molar es los moles de ese gas dividido los moles totales por la presión total. Yo hago esa ecuación, la resuelvo y obtengo mi presión parcial del gas de interés. Y ahí termina Dalton.